Buenos días, sean todos muy bienvenidos a una nueva sesión de esta nuestra clase de pensamiento crítico. En esta ocasión vamos a ver cómo reconocer un argumento. Nosotros en la mayoría de las situaciones humanas nos encontramos ante la defensa de posturas y debates muy acalorados sobre cuestiones que pueden ser triviales o muy urgentes. Estas últimas son necesarias para nuestro cotidiano vivir y tienen que ser constantemente cuestionadas y repensadas. Estas justamente se mueven en el plano argumentativo y es por eso que ahora mismo nos interesa reconocerlos, pues no todo lo que se dice suele ser un argumento y no todos los elementos que se usan para defender una postura responden a una línea argumentativa. ¿Por qué centrarnos en argumentos? Pues hay que entender primero que tenemos muchas intenciones comunicativas y que muchas de estas van a depender de contextos bien específicos. Puede ser tratar de conmocionar a alguna persona, provocarle alguna emoción, tratar de justificar un punto de vista, y aquí entran estas cuestiones argumentativas, o simplemente demostrar objetivamente algunos datos, que sería algo más bien descriptivo. Es así que nosotros nos movemos en estas intenciones comunicativas, pero sobre todo con las redes sociales se ha democratizado y popularizado mucho más movernos en términos argumentativos, pues se intenta siempre estar demostrando un punto. Tratamos de convencer a nuestros padres, amigos, vecinos de ciertas ideas o planes, y en muchos casos debemos argumentar acerca de los mismos. Esto puede darse en casos micro, tal como podemos ver, tratar de convencer a alguien de alguna postura, de algún presupuesto que asumimos como verdadero, o en casos macro. Por ejemplo, tengamos el caso del Senado. En el Senado se está tratando una ley y los senadores tienen que argumentar a favor de la aprobación o el rechazo de esta ley, ¿no? Sin embargo, hay algo muy interesante en este proceso, y quedémonos con este ejemplo, pues lo que se suele hacer generalmente es apelar a otras herramientas para tratar de convencer a la gente, tratando de confundir justamente las intenciones comunicativas, quitando claridad a los argumentos y logrando así establecer, muchas veces a base de emociones, propuestas, leyes que van a ser a la larga contraproducentes para muchos. Esto se ve muchísimo en la política y se ha visto a muchos políticos actuar de esta manera. Aunque estamos tratando con argumentos la mayor parte del tiempo, muchas veces lo hacemos desde parámetros que no son argumentativos. ¿Por qué? Porque se suele usar como argumentos ciertos aspectos emocionales o meramente descriptivos, lo que es contraproducente porque no se evalúa la idea de fondo. Las leyes que se pueden estar tratando ahora mismo en el Senado, solo por seguir con el ejemplo, pueden ser de suma importancia, pero puede que no estén atendiéndose los argumentos a favor o en contra de la misma para ver si es o no contraproducente, y meramente se apele a lo que siente en ese momento el auditorio para poder hacer que se apruebe, y muy pocos sean los beneficiados. Aunque estas intenciones no son del todo malas, pues responden a contextos específicos, hay que saber notarlas si son usadas en argumentos, pues su uso podría implicar que no se demuestre correctamente aquello que se intenta concluir. Justamente, y manteniendo este mismo ejemplo, nosotros tenemos que saber en qué contextos utilizar ciertas intenciones comunicativas. El aspecto emocional suele usarse mucho en los discursos de campaña, por ejemplo, y eso es absolutamente válido, pero solo si dentro de este contexto, ya que se tiene siempre que buscar la verdad detrás del asunto, la validez, la solidez, la fuerza de un determinado argumento para saber si este es correcto o incorrecto. Y es lo que muchas veces no hacemos, pues nos quedamos meramente en algo espectacular. Entonces, ¿cómo darnos cuenta de su presencia? Las herramientas más efectivas para este proceso se encuentran en la lógica. ¿Qué es la lógica? Contrario a como suele tomarse el término lógica, que es generalmente conocido como sentido común, esta es una disciplina filosófica que estudia los métodos y principios que se usan para distinguir un razonamiento correcto de uno incorrecto en términos formales. Es decir, que acá no se está tratando de la verdad de las proposiciones, que ahora vamos a ver que es una proposición,
sino que se está trabajando en términos estrictamente formales. Es decir, el argumento que se da es válido o es inválido. Las premisas que se están usando realmente concluyen lo que se está diciendo. Y es muy interesante ver que nosotros tratamos de tomar lógica en el sentido o a través del sentido común, pero esta es en realidad una manera muchas veces incorrecta de razonar, pues se suelen usar ciertas estrategias comúnmente aceptadas para concluir algo que según la lógica no serían correctas. Pero bien, estamos hablando de herramientas para descubrir lo correcto y lo incorrecto. ¿Cuáles son estas herramientas? Los instrumentos lógicos son muy variados, pueden ir desde pruebas formales hasta reconocimientos sencillos. Nos centraremos en estos últimos precisamente porque los primeros responden más a la lógica formal y los segundos son de un aspecto más cercano, que sería la lógica no formal. La lógica no formal es aquella que suele utilizarse en argumentos cotidianos y no tiene una estructura específica. Hay algunas de las herramientas, digamos, de la lógica formal bien conocidas son los famosos diagramas de Venn, que pueden probar la validez o invalidez de un argumento. Sin embargo, no vamos a centrarnos en esos y sí vamos a centrarnos en los segundos, que son más contextuales y tienen que ver más con el sentido mismo del argumento. Para entender los primeros debemos comprender qué es un razonamiento, pues aquí estamos hablando de razonamientos correctos e incorrectos, porque de ellos estamos hablando al momento de distinguir su corrección o incorrección. Un razonamiento es un conjunto de proposiciones. Las proposiciones son contenidos semánticos que afirman y pueden ser verdaderos o falsos. Una forma de entender esto es bien en contraste con los imperativos. Los imperativos no son proposiciones porque estos, en lugar de afirmar, ordenan. Las interrogaciones no son proposiciones porque estas, en lugar de afirmar, dudan, cuestionan. Entonces es importante que algo se afirme para que sea considerado una proposición. Y también es muy importante poder determinar su verdad o falsedad. Las proposiciones al afirmar algo pueden ser verdaderas o falsas. Todo razonamiento opera con esta definición, pero que lo convierte en un argumento, pues tenemos que tener en cuenta que no todo enunciado es argumentativo. Lo que hace de un razonamiento un argumento es que del conjunto de proposiciones, la conclusión devenga de las otras, las premisas. Es decir, tiene que haber una correlación en la que la conclusión devenga necesariamente de las premisas, en las que las premisas traten de demostrar la conclusión que se quiere hacer, tal como vemos en este ejemplo. Estados Unidos es, en lo fundamental, un importador energético. Por tanto, hay una certeza matemática de que la nación en su totalidad mejora, no empeora, con la baja de los precios de petróleo. Aquí la premisa, Estados Unidos es en lo fundamental un importador de energéticos, y la conclusión, ¿no? Estamos viendo aquí lo más básico, la forma más básica de un argumento con una sola premisa y una sola conclusión que deviene de esta premisa, porque aunque parezca algo complejo por la cantidad de palabras, por lo complicado de la segunda oración, nosotros debemos notar que aquí solamente se están manejando dos proposiciones. Vamos con otros ejemplos para poder reconocer esto. Como las sensaciones son esencialmente privadas, no podemos saber cómo es el mundo para las otras personas. Aquí la primera oración es la premisa y la segunda es la conclusión. Puede darse que no sea siempre un argumento así de ordenado y que la conclusión esté primero antes que la premisa. Enfriar, vamos con el segundo ejemplo, enfriar los átomos equivale a retardar su movimiento, puesto que la temperatura es una medida de qué tan rápido se están moviendo los átomos o las moléculas. En este caso tenemos la premisa en la última proposición y la conclusión en la primera. Finalmente, el glaucoma no tratado es causa principal de una ceguera progresiva sin dolor. Se dispone de métodos para la detección oportuna y el tratamiento efectivo. Por esta razón, la ceguera por glaucoma es especialmente trágica. Nosotros en este tercer ejemplo hay que notar algo muy interesante. La primera oración no funciona como una premisa, simplemente es un enunciado que significa o funciona como contexto. En este caso,
Al decir se dispone de métodos para la detección oportuna y el tratamiento efectivo, tenemos una premisa, y al decir por esta razón la ceguera por glaucoma es especialmente trágica, justamente porque se está justificando a través de los métodos para la detección, tenemos la conclusión. Quedémonos con este último ejemplo que a mí me parece muy interesante. Y notemos lo siguiente, justamente se está añadiendo aquí un enunciado que no tiene nada que ver con el argumento, pero aún así esto es un argumento. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer para reconocer qué es y qué no es un argumento, qué es y qué no es parte de él? Primero tenemos una sugerencia muy clara, que sería buscar indicadores de premisa y conclusión. Estos pueden ser muy diversos y pueden ir desde debido a que, ya que, dado que, hasta por esta razón, por tanto, por consiguiente, ¿no? Tenemos todos estos indicadores y verlos en la estructura nos posibilita dar de una mejor manera un sentido a lo que estamos viendo para notar cuál es el argumento y cuál vendría a ser su estructura. Volvamos a los ejemplos anteriores. En el segundo ejemplo de la diapositiva anterior nos encontramos con el indicador puesto que, ¿no? Que este vendría a ser un indicador de premisa. Dado que, ya que, por qué, ¿no? Tenemos esta afirmación que justifica la primera afirmación. Enfriar los átomos equivale a retardar su movimiento. En el segundo caso, nosotros tenemos algo un poco más interesante. Por esta razón es un indicador de conclusión. Es decir, hay una premisa que se antepone a la conclusión en este caso y por esta razón nos lo da a entender de esta manera. Entonces, y teniendo en cuenta esto, podemos decir que los indicadores de premisa y conclusión son definitivos al momento de ver, de visualizar un argumento. Pues ese no es el caso, porque justamente estos mismos indicadores pueden tener otra función y que no necesariamente tiene que ser argumentativa. Retomemos esto de la información contextual dentro del argumento. El glaucoma no tratado es causa principal de una ceguera progresiva sin dolor. Esto meramente nos da información de lo que se está haciendo. Es por eso que nosotros podemos decir que algunos elementos de reconocimiento no son definitivos, ya que existen estos elementos que pueden despistar o bien los indicadores pueden usarse en otro tipo de contexto que no es necesariamente argumentativo. Entonces, ¿qué hacer para estar seguros? Nosotros tenemos esta primera herramienta, indicadores de premisa y conclusión, pero estos no son definitivos. ¿Qué hace que nosotros tengamos certeza real de que se puede identificar algo como un argumento? Hay que ver que una o varias proposiciones primero intenten justificar la verdad de la conclusión. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, para poder identificar un argumento, tenemos que saber o ser capaces de leer el contexto y ver si es que lo que se está diciendo busca esta misma estructura de definir, de probar, de justificar, de proponer como verdadero algo, ¿no? En el mismo ejemplo, aquí tenemos que por este motivo, entonces esto. Es algo bastante sencillo, pero hay que ser muy astuto al momento de leer el contexto, porque estas estructuras de nuevo se pueden repetir en otras intenciones comunicativas y nosotros no podemos estar al tanto de lo mismo. Desde esta intencionalidad es posible definir contextualmente que hay una intención argumentativa, es decir, tenemos que ser capaces de ver el contexto para poder definir si esto se trata o no de un argumento. Esto sirve para poder identificar más fácil el argumento y juzgarlo con mayor claridad, porque justamente nosotros estamos hablando de que los argumentos pueden ser falaces, pueden incluir elementos que no correspondan a la conclusión o que no devengan a la conclusión, y así nosotros notar que justamente no se está trabajando con un argumento correcto. Con esto el ejemplo debería quedar mucho más claro. Entonces nosotros tenemos aquí muy claramente que la relación tiene que ser de justificación, de probar la verdad, de tratar de dar a entender una conclusión a partir de ciertas premisas. Muy bien,
Esa ha sido la clase de hoy. En la siguiente lección vamos a ver cómo diagramar los argumentos para posteriormente entrar al tema de las falacias. Muchas gracias por su atención.